Estamos ya en comunicación telefónica con el doctor Diego Giuliano. Él es actualmente subdirector de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Y justamente la intención era hablar un poco de el transporte terrestre, es decir, el transporte principalmente de micros de larga distancia, también ferrocarril, y la posible vuelta, ¿no?, de estas vías de comunicación para poder de alguna manera ya pensar en lo que puede ser, no sé, la temporada verano. Diego, ¿cómo estás? Francisco Villescusa te saluda en Radio Nova. ¿Cómo está, Francisco? Un saludo para vos, para todo el equipo. Bueno, Diego, recién nos comentábamos acá con el equipo un poco la gran expectativa, ¿no?, que hay, Diego, en torno a lo que puede ser la vuelta de los micros de larga distancia. Estuve leyendo que en la semana se comenzó a hablar de ciertos protocolos que están elaborando ustedes ahí en la Comisión Nacional de Regulación de Transporte para la vuelta de esta vía, creo yo, fundamental de transporte, sobre todo interjurisdiccional. ¿Cómo está la situación? Así es el planteo, ¿no? El planteo es que después del 20 de marzo se ha suspendido todo lo que significa el transporte de larga distancia, tanto micro como ferroviario. Por lo tanto, hay una enorme ansiedad, un justificado interés. La movilidad es natural a nosotros, a las personas, por supuesto, en distintos momentos de nuestras vidas, y hay también una pandemia universal que todos conocemos y que se trata de una enfermedad sobre la que no tenemos inmunidad todavía. No tenemos inmunidad. Esto hace que estemos permanentemente auscultando, siguiendo, analizando la curva de la enfermedad, la curva del virus, y la necesidad de movernos, en este caso los argentinos, interjurisdiccionalmente. Hoy en día el planteo más importante que el presidente de la Nación y el ministro Meoni han realizado es el de que los gobernadores de provincia y que los municipios sean atendidos y sean escuchados a la hora de generar un transporte de larga distancia con un determinado origen y con un determinado destino. Y nosotros nos encargamos de los protocolos, es decir, de acordar con la autoridad sanitaria, con las cámaras de transporte, las cámaras empresarias y sobre todo con los trabajadores de transporte, de qué manera se vuelve. Y tenemos experiencia de países que han vuelto de una manera y que también han tenido que retroceder porque el dinamismo de este virus, que la verdad que ha sido una gran trampa para la humanidad en este siglo XXI, en el cual pensábamos que casi todo teníamos resuelto, ¿no? Casi todo, digo, desde los grandes problemas que habían afectado a la humanidad en siglos, no era verdad, no había nada resuelto, las pestes todavía son una posibilidad para el género humano, y el trabajo nuestro es analizar concretamente cuáles son las medidas de seguridad sanitaria para volver al transporte de larga distancia. O sea, Diego, que van a ir analizando, según me decís que también es un poco la directiva del gobierno nacional, puntualmente municipio por municipio, es decir, no sé, por ejemplo, acá San Nicolás con Ramallo, una ciudad acá vecina, la posibilidad de la vuelta, por lo menos entre ciudades. Así es. Todavía no hay una fecha precisa porque las fechas precisas van a tener que ver con la autoridad sanitaria que autorice. Pero hay algunas cuestiones que son claves. Primero, en el protocolo que vamos a poner ya en funcionamiento, es clave la distancia, tomar distancia dentro del transporte, es clave el barbijo, la toma de temperatura, no habrá ni catering, ni frazadas, ni auriculares, y bueno, el planteo más importante es el de cómo vamos a hacer para realizar, como te digo, una apertura global del transporte. Lo más probable es que la apertura del transporte de larga distancia esté vinculado con regiones, con provincias que autoricen el origen y el destino, porque la fisonomía, incluso en el coronavirus, es federal en la Argentina. Es decir, es federal en el sentido de que hay fisonomías distintas en cada provincia y en cada región. Y mientras el AMBA teníamos picos muy altos, hoy tenemos un amesetamiento de esa curva, y un amesetamiento que no significa resolver el problema, y en el interior tenemos una curva en ascenso. Entonces, creo que un país federal, que lamentablemente nunca ha tenido demasiada eficacia como federalismo en Argentina desde hace muchísimos años, bueno, hoy en día el federalismo te permite eso, tratar distinto lo que es distinto, y tratar desigualmente situaciones que son desiguales, son diferentes.
Entonces, la tarea nuestra es esa, como te decía, en general se va a tratar de mantener la ventilación, la sanitización, la apertura de ventanas en la medida de lo posible y sobre todo tener en cuenta que el transporte de larga distancia no tiene un solo tipo de vehículo, sino que hay vehículos que son suite o cama, ejecutivo, hay claro, vehículos que son semicama, y ahí tenemos que tratar cada vehículo de una manera distinta, porque la capacidad para poder llevar pasajeros tiene que ver también con la propia estructura del vehículo. El vehículo que es suite o cama o ejecutivo tiene un distanciamiento ya estructural y no lo tiene así otro tipo de vehículo, porque no estamos trabajando caso por caso. Estamos hablando con el doctor Diego Giuliano, él es subdirector de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Diego, te consulto, también en esto, bueno, de la reactivación del transporte, entra no solamente lo que tiene que ver con micros, calculo también el tema de trenes de larga distancia. Sin duda, el tema de trenes, que es uno de los, obviamente, el tren metropolitano de la ciudad de Buenos Aires y el AMBA hoy está funcionando. Sí. El tren tiene la posibilidad de un mayor distanciamiento, de una mayor ventilación, y hoy tiene un funcionamiento que es el 30% de lo que teníamos como circulación de pasajeros antes de la pandemia. En general, la cifra de la utilización del transporte público en el AMBA, en la ciudad autónoma y en las provincias pasa de 35 a 29 o 28%. Es decir, hoy estamos utilizando en promedio el 30% del transporte público, de lo que era antes de la pandemia. Sí. Esto facilita las cosas, por supuesto. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con, primero, la confianza del pasajero. El pasajero, para subirse de nuevo a un micro y hacer un viaje de 5 horas, 4 horas, 3 horas, tiene que tener seguridad sanitaria y tiene que tener la confianza de que va a ser cuidado. El trabajador que pone el cuerpo y que la verdad que lo ha hecho de una manera, le diría, notable en todo el sistema del transporte, sobre todo en el transporte de carga, que no paró nunca, claro, también requiere seguridad sanitaria. Y lo mismo las empresas, que son las que también tienen responsabilidad por esta cuestión. Así que estamos trabajando concretamente en protocolos que son diferenciados de acuerdo a cada micro y de acuerdo al sistema ferroviario, y sobre todo respetando la opinión de los gobernadores de provincia, que son los que abren y cierran en este país federal. Para ir cerrando, Diego, te voy a tratar de utilizar en tu faceta de docente, sobre todo de Derecho Constitucional. Para la gente que no sabe, yo lo conozco a Diego porque he sido alumno suyo, creo un buen alumno, usted dirá, doctor Giuliano, de Constitucional ahí en la Universidad Católica Argentina. La verdad que tengo que reconocer que el conductor del programa ha sido un muy buen alumno de Derecho Constitucional. Y aprovechándote, Diego, mucho se habla, ¿no? Y sobre todo este 12 de octubre vuelven las marchas anticuarentena, y se habla mucho de cómo el gobierno, la actual gestión, está violando los derechos básicos de la Constitución, derecho a la libre circulación y demás. ¿Qué respuesta tenés vos, siendo profesor y una persona muy leída en el tema constitucional, acerca de la respuesta, digamos, jurídica, o mejor dicho, el respaldo jurídico que tiene el gobierno para tomar estas decisiones que está tomando en el marco de la pandemia? Lamentablemente también en el derecho constitucional hay grieta y hay militancia, cuarentena y anticuarentena. Yo veo profesores de derecho constitucional enrolados en posiciones muy duras, y que tienen que ver con posiciones absolutamente políticas o de sectores. Y esto hay que tratar de superarlo, sobre todo cuando uno habla desde la docencia, cuando uno habla de lo que uno también piensa y siente en este tema. El derecho constitucional marca claramente un catálogo de derechos que no son absolutos en ningún caso. Ni el derecho a la vida funciona como un derecho absoluto, porque hay excepciones incluso. Por lo tanto, los derechos no pueden ejercerse de una manera absoluta. El derecho de circulación, que es un derecho fundamental, tiene restricciones cuando se trata de otros derechos que se perjudican, como el derecho a la salud o el derecho a la vida. Entonces, yo creo que en eso tenemos que ser muy prudentes, sobre todo los que trabajamos, los que manipulamos toda la cuestión jurídica, porque se escuchan posiciones absolutamente contradictorias. Cuando hay un momento de restricción, piden a gritos apertura, y cuando la apertura significa en 14 días
un aumento exponencial de la curva del virus, hablan de la irresponsabilidad de la apertura, y eso lo dicen las mismas personas de una manera y de otra, diciendo una verdad y una mentira al mismo tiempo. Entonces, yo creo en el clearing de derechos, en el sentido de un intercambio de los derechos en relación a algunos que están por encima de otros. La circulación es fundamental, pero si la circulación significa contagio y muerte, bueno, hay que restringirla razonablemente. La palabra que siempre nosotros decimos es la razonabilidad. Y la razonabilidad es una adecuada relación de los medios que uno utiliza para los fines que quiere alcanzar. En este caso, ¿qué queremos alcanzar? La salud de la población, que no explote el sistema sanitario, que ninguna persona que tenga una situación crítica por coronavirus termine no siendo atendida o siendo seleccionada para usar un respirador de acuerdo a determinada análisis médico. Esto es lo que tenemos que evitar. Entonces, yo tengo, para mí, muy claro esto. Hay derechos colectivos y el derecho a la salud es tan importante como tantos otros, y hoy debe primar. Miren, a mí cuando me pasa en la Comisión Nacional que regula el transporte y me preguntan las cámaras, los trabajadores, siempre digo, acá manda salud, porque este es el momento que estamos viviendo en la humanidad entera. Entonces manda salud. Si salud me dice que esto se puede hacer, lo hago. Si no se puede hacer, no lo hago. Y así me parece que nos pasa incluso en cada familia, en tu radio, en el lugar, en el programa donde ustedes están. Sí, sí. Así que creo que los derechos constitucionales son derechos que son relativos y que deben siempre tender hacia el bien común, no hacia el bien ni de una ideología ni de una particularidad. Bueno, Diego, te agradezco muchísimo la comunicación, has sabido darnos un poco de luz en todo este tema del transporte y en este último tiempo también del derecho. Te agradezco. Te mando un saludo a todos y muchísimas gracias por la comunicación. Gracias. Hablaba con nosotros entonces el doctor Diego Giuliano, subdirector de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Lo escuchaste en Con Todo Respeto. Estás escuchando